Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Muy buenas noches, estimados televidentes de este su programa Noche Comunal. Gracias por acompañarnos ya en este mes de diciembre, 3 de diciembre del 2018. Ya casi vamos a cumplir los 2 años de estar en este programa con todos ustedes, que lo hacemos para todos los comunalistas de este país, con mucho cariño de parte de la Federación de Asociaciones de Desarrollo de San José. Y hoy, bueno, antes de presentar a nuestro invitado, algunas veces, estos meses como que no hemos estado combinando en programas don Daniel y ese servidor, Luis Orozco, pero bueno, hoy sí estamos los dos y queremos darle la bienvenida a don Daniel. ¿Cómo me le va? Gracias, amigas y amigos comunalistas, qué gusto volver a estar con ustedes una noche más de Noche Comunal. Un agradecimiento como siempre a la Federación de Asociaciones de Desarrollo de San José por hacer posible este programa. Un saludo a todos los dirigentes del país que permanentemente nos llaman y que están conectados. Sabemos que a estas horas, todos los lunes, hay muchos dirigentes comunales conectados y haciendo circular el programa. Invitarlos en el mundo comunal, Luis, a que participemos de la Feria del Chicharrón en Puriscal. Empezó el viernes, es toda la semana y hasta el otro lunes, ¿verdad? Termina. Que por eso quiero aprovechar que me hicieron llegar los chicharrones que me dejaron en el programa pasado. Sí, muy ricos, muy buenos. Llevar, sí, hoy hace 8 hicimos un programa muy bonito, ¿verdad? Que tuvo una gran acogida, mucha gente participando y opinando. Es un evento lindo que hace Puriscal, así que los invitamos y por lo menos yo el miércoles vamos a estar por allá, ¿verdad? El 5 es el día de 5 de diciembre, que es el día... Por cierto, es el día de su cumpleaños. Pareciera que sí. Sí, pareciera que sí, de una vez ya lo quemé. Vamos a estar en Puriscal el 5 de diciembre, pero estén toda la semana conectados, así que un saludo. Decirles que esta semana que termina, hicimos una actividad muy bonita en Alajuelita, con las zonas de desarrollo, conversando un poco sobre la niñez y la adolescencia y cómo podríamos crear en las comunidades comités de protección de la niñez y la adolescencia. Fue un evento realmente muy interesante. Igualmente se realizó la Junta Directiva de la Confederación Nacional, donde se dieron algunos temas, entre esos volver a conversar de la agenda y los proyectos que tenemos en la Asamblea Legislativa. Y bueno, hoy por dicha, por suerte, contamos con un amigo del Movimiento Comunal que cuando fue diputado en la Asamblea Legislativa se matriculó con los proyectos de ley, siempre nos atendió como un comunalista más, siempre se comprometió con los proyectos de ley. Lo tuvimos aquí como candidato a la presidencia. Hoy lo hemos invitado para que hablemos un poquito sobre la Costa Rica actual, cómo está viendo Edgardo Araya la Costa Rica en estos momentos, sobre todo en estos momentos que hace pocas horas se aprobó en segundo debate el plan fiscal, Luis, ¿verdad? Y eso pues es un tema que no lo podemos dejar. Bueno, qué dicha que coincidió, digamos, con la visita de Edgardo para hablar de eso, Luis. ¿Qué le iba a decir? Bueno, ya ustedes lo vieron, ya está ahí en cámara a la par de nosotros. Darle la bienvenida a don Edgardo Araya. Lo tuvimos aquí como invitado de esos pocos candidatos a la presidencia. No, yo creo que no pocos, tuvimos como un 50% a don Daniel que nos acompañaron en ese programas antes de que fuera la elección nacional. En ese momento dijo don Edgardo, con mucho gusto, si soy presidente, llego. Y si no soy presidente, pues también llego. Bueno, es un hombre de palabra, ya nosotros lo conocemos. Y aquí está don Edgardo. Primero que todo, permítame darle la mano. Que hecha, muy buenas noches por acompañarnos. Y quiero decirles que teníamos un medio tema ahí preparado. Pero bueno, como dice don Daniel, ahí las cosas cambiaron hace menos de una hora y media, por ahí. 2 horas. Según 2 horas, bueno, se aprobó en segundo debate el plan fiscal y eso nos interesa a todos, porque somos los comunalistas, somos todos, y entonces vamos a conversar un poquito de qué nos espera, ¿verdad? Echemos de materia, pero Edgardo... Bueno, un gusto. Mucho gusto, Edgardo. Hablemos un poquito de cómo viste el resultado electoral.
se comenta mucho en las redes sociales, en la opinión pública, en nosotros, en el comunalismo, esa diferencia de resultados a favor del Frente Amplio, de 9 diputados a 1 diputado. ¿Cómo valoras esa experiencia, para empezar por ahí? Bueno, yo creo que primero que todo, muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Y que ya están conectados, María. Bueno, pues un saludo. Y a Kenneth, todos. Un saludo y realmente para mí un gusto, ¿verdad? Poder compartir con tantísima gente y con tantísimos líderes comunales, que como ya lo planteaba en otro momento, son la base de la democracia de este país, ¿verdad? La dirigencia comunal, la gente de las asadas, por ejemplo, la gente de las asociaciones de desarrollo, en las comunidades siguen siendo un pilar, las juntas de educación, siguen siendo un pilar de la estabilidad social y democrática de este país, sin duda. Creo que no se les reconoce lo que realmente debe reconocérsele por el aporte a esa estabilidad en el país. Juntas de educación que, por ejemplo, salen trasquiladas con este plan fiscal que se acaba de aprobar. Bueno, creo que hay una serie de aprendizajes. Creo que la campaña electoral tomó rumbos que nadie esperaba. O sea, de hecho, creo que los números nos sorprenden a nosotros, pero sorprendieron a todo el mundo, ¿verdad? O sea, había candidatos que estuvieron encabezando encuestas durante mucho tiempo y luego se quedaron rezagados y no pasaron a la siguiente ronda, y pasaron a la segunda ronda quienes no se veían en las encuestas por ninguna parte. Algunos se reían de qué posibilidades podían tener esos dos candidatos. Claro, y entonces, bueno, eso nos dijo algo sobre el tipo de electorado que hay ahora en Costa Rica, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? Es decir, no es ese electorado que, como decían antes, ¿verdad? Me acuerdo a mi abuelo que se quejaba, y a mi papá que decían, es que si ponen un chancho por liberación, entonces votan por el chancho, y así con la unidad. Resulta que ahora, para bien o para mal, creo que más para bien que para mal, claro, hay un electorado que no se matricula con un partido político, sino que se matricula con la figura de una persona y con las propuestas determinadas de una persona. Además, creo que hay un electorado que le falta, abandonamos hace mucho tiempo, por ejemplo en educación cívica, en el colegio, la formación política. La formación política, no politiquera, la formación política, ¿verdad? Que nace con los gobiernos estudiantiles, inclusive. Claro, pero la formación política en el sentido, bueno, ¿qué representa una ideología? ¿Verdad? ¿Qué es ser de derecha? ¿Qué es ser de izquierda? ¿Qué es ser socialdemócrata? ¿Qué es ser socialcristiano? ¿Qué es ser socialista? ¿Qué es ser comunista? Porque la gente entonces puede, teniendo esos marcos de referencia, puede leer lo que proponen la gente, los candidatos, y puede considerar dentro de su forma de ver el mundo, yo me matriculo con uno, me matriculo con otro. Pero en este momento eso no sucede. Entonces el electorado se va mucho en lo novedoso. El Frente Amplio era una novedad en el 2014, ya no lo era en el 2018. Tuvimos 4 años de un desgaste en la Asamblea Legislativa por errores propios, y que los reconocemos, que hay que reconocerlos y sentarse también a aprender de eso, pero no solo por errores propios, sino además por un claro manejo de grandes medios de comunicación destinados a maximizar los errores y a invisibilizar los aciertos. Es decir, hicimos mucho más cosas buenas, claro. que los errores que cometimos, pero probablemente la gente se dio cuenta más y trascendió más y fue motivo de discusión los errores que los aciertos, y eso pasó factura, por supuesto, ¿verdad? Y entonces, bueno, me parece que lo que ha tocado del Frente Amplio es aprender, es reinventarnos, retomar los espacios de lucha. Ahí está, por dicha, José María Villalta en la Asamblea Legislativa, que está haciendo que fue hoy o ayer declarado como el mejor diputado en un medio de comunicación. Bueno, un medio de comunicación que considera que es el mejor diputado. Ya había sido catalogado así en el periodo anterior, que él fue también diputado. Pero vean que es que las coyunturas fueron muy distintas, ¿verdad? Yo quisiera ver
esta coyuntura del plan fiscal en el periodo anterior, ¿verdad? Primero, ¿lo habrán intentado pasar como pasaron este? No creo, no. Con una bancada, con una representación, por ejemplo, el Frente Amplio de 9 diputados era muy improbable que impulsaran un proyecto como este, ¿verdad? Pero al ya no existir, obviamente, pues, la pelea ahí la dio José María, la ha dado también otros diputados, por supuesto, diputadas. Pero bueno, esta parte electoral que usted me pregunta, primero, cierro diciendo, es un aprendizaje, estamos aprendiendo, creo que el Frente Amplio va a salir fortalecido de esto, creo que el Frente Amplio, para mal de muchos que nos desean ver desaparecidos, creo que el partido va a continuar y va a continuar siendo consecuente con las luchas sociales, con las luchas comunales, con la defensa de los intereses comunales, vamos a estar ahí. Electoralmente podríamos aumentar, se puede mantener, eso por lo que hablábamos antes. Estamos de un electorado preparados para ir a las municipales. De un electorado, estamos trabajando para ir a las municipalidades, probablemente no a todas, habrá que hacer también un esfuerzo de maximizar los recursos, ¿no? Que ahora son menos, y entonces pues probablemente, bueno, obviamente también las bases van a tomar algunas decisiones en algunos cantones probablemente ir en alianza con otras fuerzas políticas o en algún tipo de coaliciones, ¿verdad? Pero entonces, bueno, además de nuestros errores y de eso que le planteaba, de ese manejo mediático, digamos que hubo, pues también hay un electorado volátil, y en las elecciones sucedió ese fenómeno de que la discusión se fue por donde menos nadie lo esperaba. ¿Verdad? Yo recuerdo en la Virgen de Sarapiquí, estaba volanteando en elecciones, tocó la puerta de la señora y mire, llegó el volante, soy Edgardo Araya, tenemos unas propuestas aquí para disminuir la pobreza, para reducir la desigualdad, y me dice, ¿y usted está a favor o en contra del matrimonio? Le digo, señora, que yo esté a favor o en contra del matrimonio igualitario va a ser, por ejemplo, que su marido tenga trabajo mañana, o que su marido lo traten mejor en la piñera, o lo traten peor, o le echen más veneno o menos veneno en el agua. Ese fue el tema. Y nos fuimos en esas. En la Virgen, sí, la Virgen no. ¿Ah? Sí. Este plan fiscal, que hoy todo el mundo critica, Carlos Alvarado dijo, Carlos Alvarado no mintió. Carlos Alvarado, hablando del plan fiscal, dijo que iba a impulsar un plan fiscal. Todos los partidos hablaron. Cuidado. Usted habló del plan fiscal. Claro, nosotros hablamos de un plan fiscal y seguimos. Hoy lo decía José María todavía en la Asamblea Legislativa. Por supuesto que se requiere una reforma fiscal. Eso nadie lo niega. Bueno, y el que lo niegue, ya de verdad ahí está, mejor ya no hablar nada, porque está totalmente perdido. El tema no es si se requiere o no se requiere un ajuste fiscal, es cuál ajuste fiscal es el que se requiere. ¿Verdad? ¿Nos van a pedir sacrificio todos, o como en este caso, van a pagar los platos rotos, la irresponsabilidad de los pocos, van a pagarlo los muchos, ¿verdad? Y un sector intocado, intacto. ¿Cuándo han visto ustedes en una discusión de impuestos en cualquier otro país del mundo a los sectores empresariales diciendo que sí, que claro, que es que esto es necesario? Nunca, en ningún país del mundo. ¿Qué es lo que nos dice? Pues obviamente no los tocan, ¿verdad? No se tocó el tema de renta, no se tocó el tema de elevación, de ilusión y sobre todo de la renta, no se tocó el tema de, por ejemplo, los señalamientos graves que se hicieron con el tema de papeles de Panamá, ¿verdad? Entonces, bueno, la gente estaba demasiado aturdida por esa discusión de si gay sí, gay no. Y todo lo demás pasó a un segundo plano. Si no es porque usted es muy radical, sino que no sé qué es. Todo pasó a un segundo plano y ahí vamos a unas elecciones donde se define prácticamente entre la Virgen de los Ángeles y el movimiento y los evangélicos, sí, ¿verdad? Y la parte económica, fundamental, que eso siguió igual, ¿verdad? Sí. Nadie la discutió. Incluso hubo comentarios como que Cartago se pronunció a favor de, o la provincia tal, pero ese era el tema. Simplemente o estás en contra o estás a favor de un tema y ya, y ahí murió. La parte económica se dejó de tocar, la parte de seguridad ciudadana se dejó de tocar, la parte de seguridad social. Hablando de hoy, del proyecto de hoy, Costa Rica de hoy, el tema económico de hoy, la gente no lo analizó en las elecciones. La gente no votó pensando en, ok, este partido X o el partido Y
me va a garantizar un crecimiento más igualitario, me va a garantizar... No fue debate en el proceso de la fue debate. Fiscal. O sea, el debate se volvió una cosa monotemática, ¿verdad? Levantó pasiones, como decían ustedes antes de entrar acá, dividió familias, amigos. Bueno, pero el fondo del problema, que es la pobreza, que es la exclusión de un sector enorme, 40% de la población de este país no tiene trabajo formal, no sabe si va a tener trabajo para comer mañana. Eso nadie lo dijo. Nosotros lo señalamos, pero ya nadie estaba escuchando eso. Entonces, bueno, eso también explica un poco la... ¿Y los que se quedaron sin votar? ¿O no quisieron ir a votar? Eso explica un poco ¿verdad? Lo que sucedió. Por supuesto, errores nuestros, insisto, tal vez no supimos comunicar en su momento lo que había que decir, o simplemente no era el momento. No era el momento. ¿Verdad? De ahí vemos a López Obrador. Llegó a ser presidente, acaba de asumir, perdió 2 veces, le robaron más de una. Lula da Silva 5 veces, ¿verdad? Antes de ser presidente. Y han sido básicamente las mismas personas con los mismos mensajes. Lo que creo que ha cambiado es la sensibilidad y las necesidades de la gente. El momento histórico tal vez también cuenta. ¿Qué opinión, Edgardo, tenés con relación al sistema de partidos políticos? Sentimos que los partidos como estructura no existen, ¿verdad? Son liderazgo, ya la gente... Va ligado a la pérdida de ideologías. Esa tradición de que mi papá era mariachi, entonces mi hijo también, y ahora los hijos, las familias son un abanico. ¿Usted no lo vivió en su familia? ¿Todos votaron por un partido? En la mía también votaron por varios, o sea, ya yo decirle a un hijo mío, vaya vote por tal partido, ya no... A ver, es que eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la debilidad de los partidos políticos actualmente es responsabilidad de los mismos partidos políticos, ¿verdad? Pero a ver, ¿cuál es la razón de ser del partido político? ¿Qué es lo que te garantiza un partido político? Te garantiza a qué atenerte cuando hay consecuencia ideológica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, durante años, Liberación era, de origen socialdemócrata. Bueno, la socialdemocracia tenía unos postulados, una visión de país, una visión de Estado, una visión de el Estado, del Estado entrando en parte asumiendo funciones en la economía, en el mercado, ¿verdad? Había una propuesta social cristiana, ¿verdad? O demócrata cristiana, en la que se planteaban desde otra perspectiva algunos ideales de justicia social, también más enfatizado en lo individual, en la lucha individual, digamos, en el sufrimiento individual. Y mientras eso se mantenga siendo consecuentes, pues entonces eso es una garantía para el electorado. ¿Por qué? Porque entonces y así, digamos, no sé, los libertarios y los socialistas y los comunistas, ¿verdad? Hay una garantía de que si yo voto por esos candidatos van a llegar y esos candidatos van a llevar, sea a la asamblea, a la municipalidad, al gobierno, un determinado plan de gobierno, una determinada visión de país que es con la que yo comparto, ¿verdad? Eso es lo que garantiza estabilidad democrática en un país. Esa es la razón que deberían tener los partidos políticos, formando opinión, ¿verdad? Formando políticamente a la gente y siendo consecuentes. Pero ¿qué pasa? Como los partidos tradicionales se entregan al mejor postor, terminan siendo mercenarios, ya no se sabe realmente. Se dice que es socialdemócrata, pero termina siendo neoliberal, ¿verdad? Y al final, por ejemplo, en la última etapa de Liberación y la Unidad, no había mayor diferencia entre uno y otro. Básicamente eran cúpulas empresariales repartiéndose el poder con banderas de distintos colores. Eso le hace que la costarricense pierda, digamos, lealtad a los partidos. Pero eso es un problema para la democracia. Claro. Porque ¿cuál garantía tenemos de que esa persona que llega por un determinado partido va a cumplir efectivamente con esa ideología? Hoy, si esa persona fallaba, se castigaba el partido. Por supuesto.
Ahora un partido nace y puede ganar una elección el mismo año que nace, ¿verdad? ¿Qué garantía tiene el electorado? ¿A quién va a castigar el electorado si es un partido que después de la elección ya no va a puede desaparecer? ¿Verdad? ¿Qué garantía para llegar a un gobierno, para ejercer un gobierno? Eso es lo peligroso de la debilidad de los partidos políticos, ¿verdad? Porque entonces ahora el electorado no sabe a qué atenerse. Y lo peor es la desfachatez, digamos. Yo hace poco escuché a Eric Rodríguez, diputado por el PIN, que llegó, pero renunció incluso antes de llegar a la Asamblea Legislativa. Antes de tomar posesión. Y él dijo, pero ya lo dicen como que a mí me parece realmente una afrenta, una falta de respeto al público. Entonces salió a decir, mire, yo lo que necesitaba era un partido, y había este partido maletín, y yo lo usé. Lo digo. O sea, como si fuera una franquicia. Pero vamos a lo mismo pasa a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional, se compran franquicias. Pero también no vemos candidatos que andan en un partido y el otro. Bueno, por ejemplo, a nivel municipal, usted ve candidatos que andan, eso es terrible. Yo no sé realmente quién hace eso, no tienen vergüenza. Pero también, esa es la gente que hace que la sociedad y que el pueblo costarricense le pierda el respeto y la fe a quienes llevan adelante propuestas electorales o propuestas políticas. Y pagamos justo por pecadores, ¿verdad? Porque tan tal por cual es uno como todos los demás, ¿verdad? Y entonces nos meten a todos entre un zapato. Pero hay diputados, ahora resulta que este PNG, resulta que tiene no sé cuántos diputados, alcaldes. Ahora solo le queda uno. No, pero usted revisa y esos alcaldes ya eran alcaldes con otro partido. Simplemente, ¿verdad? El caso de Mora y el caso del otro. Y el caso de la Jorita que queda, que ese salió. Por eso, entonces al final, ahora sí estamos jodidos, porque los partidos políticos, ahora sí, la mayoría terminaron siendo aquellas legítimas turecas, ¿verdad? Que se utilizan para meter ahí y luego se utilizan y se votan. ¿Y cuál es el respaldo del electorado? O sea, ¿qué es que el electorado no vota por un partido y ahora vota por la persona que ve en el discurso? Problema. Una persona en un discurso que vos no sabes si se va a mantener la línea. ¿Cuál es el equipo que está ahí? ¿Verdad? ¿Cuáles son las propuestas realmente ideológicas? Sino que a puras ocurrencias. Entonces va a llegar alguien a gobernar a puras ocurrencias. Entonces, eso es muy delicado porque claro, la gente además le tiene poca fe a los partidos políticos. De hecho, en la última encuesta del Estado de la Nación y otras encuestas, sigue siendo, digamos, las instituciones más desprestigiadas del país siguen siendo, lamentablemente, los partidos políticos. Pero eso es una grave, pone muy en grave la democracia de este país. Y yo creo que la gente no lo ha analizado y creo que hay que hacerle mucho pensamiento a eso. Daniel, ¿qué le parece si nos vamos una pequeña pausa para entrarle al segundo bloque? Porque hoy vamos a 2 bloques, ¿verdad? Hay que aprovechar al invitado, le estamos sacando el jugo a Edgardo. Vamos a ir a una pequeña pausa, ya regresamos para seguir conversando con Edgardo Araya, aquí tema sobre nuestro país.
Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Somos Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica, con los mejores canales y con la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus, porque somos más. ¿Qué esperas? Suscríbete y aprovecha nuestras ofertas especiales. Plus TV, el plus que te mereces. Suscríbete al 905 77 77 777. Somos Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica, con los mejores canales y con la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus, porque somos más. Ya estamos disponibles en Desamparados, Acerrí, Alajuelita, Atillos, Zapote, San Francisco de Dos Ríos, Paso Ancho y San Sebastián. ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el plus que te mereces. Suscríbete al 905 77 77 777. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Continuamos con nuestro programa de Noche Comunal de hoy lunes 3 de diciembre ya del 2018, conversando a temas varios, como les digo, aprovechando a nuestro invitado, a don Edgardo Araya, que nos ha aceptado muy amablemente acompañarnos esta noche. Ya en este primer bloque estuvimos conversando sobre varios temas, sobre lo que pasó en las elecciones, ya en los resultados que se dieron, y sobre también lo que se puede venir, el tema de ideología de partidos. Un programa bastante rico y que a nosotros eso nos gusta, que usted lo sepa, porque también este programa se puso una meta ya va a ser 2 años, y es que usted como comunalista también esté educado en varios temas, que no seamos un grupo de trabajadores, de comunalistas que simplemente por una situación u otra damos una mano o no, sino que usted también se forme un criterio. Bueno, y estos programas para eso son, y estamos aprovechando aquí a don Edgardo, porque también ya en este bloque ya queremos conversar de lo que pasó, ¿verdad? Hace unas horas se aprobó plan fiscal. ¿Qué viene? ¿Cuál es el sentimiento que tiene don Edgardo respecto a esto? El futuro que le puede venir a las comunidades, que es a este movimiento comunal, que al final de cuentas está compuesto de familias y de personas. ¿Qué piensa la Costa Rica actual? ¿Qué país tenemos? Un país muy dividido. Con 7 meses del gobierno. Un país donde la desigualdad ha seguido creciendo de manera galopante. Es decir, la diferencia hoy es entre el que más gana en este país y el que menos gana, se ha multiplicado por 50 o por 100 en los últimos 20 o 30 años. Es decir, las personas que están ganando mucho han empezado a ganar mucho más, y la gente que ha ganado menos cada vez más. Entonces la diferencia entre quienes tienen mucho y quienes tienen nada se está haciendo cada vez más grande, y esa es la mejor receta para una explosión social, ¿verdad? Para un aumento de la violencia,
para un aumento de la inseguridad. Es decir, los países que son más seguros son los países que tienen una sociedad más igualitaria, ¿verdad? Donde la riqueza está más o menos distribuida. Y Costa Rica, que lo tenía hace 30, 40 años, ha ido en un retroceso enorme y hoy es uno de los países más desiguales de América Latina, que ya es mucho, porque además América Latina es uno de los continentes más desiguales, ¿verdad? Bueno, y en ese marco, en el que hay, como les decía antes, casi 40% de la población de este país, mayoritariamente mujeres jóvenes, que no tienen, van desde los que definitivamente no saben que van a comer ahora más tarde, o se van a tener que acostar sin comer. Y aquí no estamos hablando de que la pobreza y de que el salario mínimo, no. Estamos hablando de gente que hoy no se va a poder comer un gallito para irse a dormir. Un país no puede tolerar eso, ¿verdad? Bueno, tenemos desde ese rango hasta las personas jóvenes, mujeres fundamentalmente, pero también hombres jóvenes, saliendo de la universidad, saliendo del colegio, que, bueno, aguinaldo, vacaciones, cesantía, todas esas garantías que están vigentes en este país y que corrió sangre en este país para defenderlos en el 43, hoy son un sueño para muchos de ellos, ¿verdad? Eso es el país que tenemos hoy, que a veces se nos olvida, que a veces vemos mucho fútbol, vemos las novelas y se nos olvida que eso está ahí. Y a veces con que ver para otro lado creemos que se van a desaparecer y no se van a desaparecer. Ahí están las costas, ¿verdad? Con una pobreza enorme, las zonas rurales, con una pobreza enorme, el agro, ¿verdad? Pequeño y mediano productor agropecuario abandonado totalmente, las políticas ambientales, ¿verdad? Lo ambiental también supeditado a la gran empresa, al lucro, y eso unas áreas silvestres protegidas abandonadas, rodeadas de pobreza. Bueno, esas son las situaciones que tiene este país. Y entonces llega un momento en que el Estado durante mucho tiempo ha venido gastando más de lo que tiene. Y lamentablemente sin solución, porque si todavía hay un Estado que se endeudó, pero hubiera logrado que la gente tuviera más o menos la igualdad, una sociedad más igualitaria, porque el Estado invirtió socialmente, pues no, ¿verdad? Eso no sucedió. Y llega un momento en que efectivamente el Estado está al borde de la quiebra. Eso es cierto. Desde la campaña nosotros, y desde antes, eso lo teníamos claro. El problema es quién tiene que socarse la faja y a quién le tenemos que pedir sacrificios, ¿verdad? Y aquí es donde la chancha tuerce el rabo. Porque finalmente los privilegiados de toda la vida, hoy, otra vez, siguen privilegiados. Salen intactos, ¿verdad? Y quienes siempre han pagado impuestos, quienes son los que no se pueden ir para ningún lado, el empleo público, el pequeño empresario, el microempresario, ese no tiene papeles de Panamá ni tiene nada. Ese lo agarra a la caja, lo tiene controlado Hacienda, ahí no hay evasión, muy, muy difícil poder lograr igual tanto el trabajador público como el trabajador privado formal. Si tiene un buen salario, ahí le llega ya la tajada rebajada, ¿verdad? La enorme evasión está del lado del gran empresariado. No estoy diciendo que todos los grandes empresarios son evasores, pero es muy llamativo, por ejemplo, una noticia que salía más o menos cercana a la aprobación del primer debate de este plan fiscal, que hablaba de que durante 4 años han venido grandes empresas, por lo menos 4 de cada 10 grandes empresas, grandes contribuyentes, reportan durante 4 o 5 años, reportan 0 impuesto de renta porque reportan 0 utilidades. Y uno dice, ¿cómo que una gran empresa va a trabajar 4 o 5 años para que la vean? ¿Verdad? ¿Y cómo es que no hay un Ministerio de Hacienda que después del segundo año dice, es raro, venga para acá, ¿cómo es la cosa? Pero usted cómo está haciendo, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? No es porque hubo una denuncia pública desde la Asamblea Legislativa, del Frente Amplio y otros partidos, de la cosa no sale a la luz pública. Entonces ahí es donde vemos que hay un tratamiento injusto y donde hoy se nos pide socarnos la faja
a los que menos responsabilidad tienen de esta situación que se ha venido dando. Ya sabemos lo que pasa con las juntas de educación, ¿verdad? El presupuesto, las asociaciones de desarrollo por milímetros se salvaron, pero dentro del plan original estaba la eliminación del 2% del impuesto de renta. Hay que reconocer que Villalta nos ayudó mucho. No, y desde antes, nosotros estuvimos ahí plantados denunciando, porque era evidente que querían eliminar todo. Querían, por ejemplo, y ahora ya lo lograron, de Hacienda, eliminar, por ejemplo, los porcentajes fijos que daban por ley a ciertas instituciones. ¿Cuál es la razón de ser, por ejemplo? ¿Por qué en determinado momento de la historia los legisladores dijeron que, por ejemplo, para el PANI tenía que ser el 7% del impuesto sobre de lo que se recaudara del impuesto sobre la renta para el PANI, o el 2% para las donaciones de desarrollo? En el año 67. Porque lo que querían era crear políticas de Estado, no políticas de gobierno. Y querían soltar a esas instituciones y a las donaciones de desarrollo del vaivén de digamos, las prioridades políticas de los gobiernos de turno. O sea, por eso la razón. Del antojo. Claro, o sea, esa era la razón de ser. O sea, si yo lo pongo por ley, y si yo pongo que usted tiene que darle el 2%, por ejemplo, en el caso de las asociaciones de desarrollo, el gobierno que esté, le parezca o no le parezca, comparta o no comparta, que le quiere eliminar a las asociaciones de desarrollo, lo que quiera, tiene una obligación legal y tiene que darle el 2%. A revientas de hincha o muy de buen grado, pero lo tienen que dar. Igual era con el PANI, ¿verdad? Y con otras instituciones que tenían porcentajes fijos por ley. Por esa razón, porque querían sacarlos del capricho del gobierno de turno. Hoy eso vuelve. Claro, eso vuelve. En ese periodo, recuerde usted. Lamentablemente hoy queda el financiamiento del PANI dependiendo de si del ingreso. Está en la presidencia, del ingreso, y si a la presidencia le parece que el PANI es importante. Y si no le parece que es importante, pues no le da. Y no va a haber ningún estudio, simplemente es porque decide. Exactamente. En eso ahí usted recuerda que y el PANI, que me parece que es una institución que en su periodo, por eso en su periodo y bueno, las juntas de educación igual, ahí ya no hay porcentaje. Ya no hay. En esa dirección pues, se presentó el proyecto que nosotros trabajamos, y usted también nos ayudó, y la gente, un proyecto que ha presentado Marcela Guerrero y Steven Núñez, para eliminar esos destinos específicos, con el argumento que es que el Estado, el gobierno... Claro, pero esa ley de destinos específicos luego la agarraron y la incorporaron en este plan fiscal que se aprobó. Y la agarraron y la metieron en el plan fiscal porque la pagamos. Y en este plan, se eliminaron algunas cosas, lo de la asociación de desarrollo. En este plan se logró quitar también, o me corrigen, se logró quitar porque en algún momento quisieron el intento de que las municipalidades pagaran el impuesto de la venta. Lo tocaron, ¿verdad? Lo tocaron por ahí, incluso la Unión Nacional de Gobiernos Locales tuvo que pronunciarse, porque decían que las municipalidades paguen el impuesto sobre. Claro, entonces hoy, ¿qué pasa hoy? A partir de hoy, bueno, dentro de unos meses vamos a empezar a ver los efectos de lo que sucedió hoy. La canasta básica se va a poner más cara, ¿verdad? Vamos a tener que pagar el arroz, los frijoles y lo que consume la población más pobre de este país, lo vamos a tener que pagar más caro porque se le dejó un impuesto menor, no es el 13%, es un 2%. Estaba en un 4%. Es que depende del producto, pero puede andar entre un 2 y un 4% de impuesto. Y luego ahora hay una enorme cantidad de actividades lucrativas que no pagan impuestos y que hoy van a pagar impuestos. Pero lo va a pagar el que lo va a tener. Están viendo, y tienen por ejemplo, una peluquería. De ahí, bueno, yo seguro no soy un cliente de una peluquería, ¿verdad? Pero un salón de belleza, de ahí va a tener que aprender a cobrar el IVA, ¿verdad? Porque va a ser el 13% de ¿Pero lo que... ¿Pero a quién se lo cobran al final? Al final al consumidor final. Al que se va a ir a cortar el... Claro. A cortar el pelo. Y entonces, a ver, ese es el impuesto más injusto que hay. Es el más, digamos, lo que se llama un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque lo tienen que pagar el mismo porcentaje, indistintamente de que yo gane 100,000 pesos o que gane 10 millones. Entonces, obviamente, por supuesto que el que tiene 10 millones gasta más que el otro, y entonces, y es que son las trampas con los números, ¿verdad? De repente sale un estudio, un anuncio del gobierno diciendo, no, mire, aquí tenemos unos estudios que dicen que el 60% de esto lo van a pagar los más ricos.
que no es cierto que esto se vayan a cargar sobre los más pobres. Bueno, nominalmente, si usted agarra los números en bruto, puede ser que sea cierto, porque obviamente si yo gano 10 millones por mes o 5 millones por mes, pues yo consumo y gasto sobre eso, ¿verdad? Pero proporcionalmente hablando, si yo tengo que ir a cortarme el pelo, para seguir con el ejemplo, yo fui ayer porque sí, hoy se aprobó el plan. Sí, claro, usted sabía. Y usted se gana 100 mil pesos por mes, proporcionalmente paga mucho más que alguien que se va a cortar el pelo que gana 5 millones de pesos por mes. ¿Verdad? Ese 13% de ese servicio que yo contrato, pues obviamente para mí, para el que gana 5 millones, significa mucho menos en el presupuesto total de él, mientras que para el otro puede significar de ahí un diario. O llevar o no llevar leche a la casa. Entonces es sumamente injusto esto que se está pasando. Además hay ciertas, por ejemplo, no se le cobró a la riqueza, la verdadera riqueza de este país no está pagando impuestos proporcional a esa riqueza. De hecho ahora queremos pertenecer a la OCDE, ¿verdad? Entonces ahora el gobierno anda, y Carlos Alvarado hace poco andaba ahí en París, que para ver si lo dejaban tocando la puerta, a ver si la OCDE lo dejaba entrar. Resulta que de la OCDE, la distribución, por ejemplo, del pago de impuestos de los sectores más ricos del país, ¿verdad? Comparado con la clase más rica de este país que paga impuestos, y anda entre una diferencia, digamos, de un 20 a un 30%. Es decir, los sectores ricos de Costa Rica pagan un 30% menos de impuestos que los sectores ricos de esos países que pertenecen a la OCDE. Y con esos antecedentes queremos llegar a la OCDE, ¿verdad? Entonces eso se refleja en lo que acaba de pasar, ¿verdad? Los sectores más ricos siguen pagando menos impuestos y la gente más pobre es la que está cargando con más impuestos. Entonces, bueno, todo se va a encarecer. La pobreza va a aumentar en 1 o 2 puntos. Nosotros dijimos, bueno, IVA había que hacerlo porque eso es modernizar, ¿verdad? Solo Costa Rica, ya el impuesto de venta, solo Costa Rica y no sé cuántos países, unos cuantos países más, todos evolucionaron al IVA, eso está bien, pero al mismo tiempo tenemos que hacer modificaciones en renta para que la renta, o sea, para que la riqueza de este país pague lo que tiene que pagar, que no lo está haciendo. Y el IVA, nosotros lo planteábamos, y espero que algún día se logre, el IVA, lo que se llama el IVA personalizado, que eso lo están haciendo en Uruguay, lo están haciendo bastante bien. El IVA personalizado es que, por ejemplo, no tengo canasta básica, nadie paga ahí, o sea, todo el mundo paga el impuesto que tiene que pagar, pero luego, por mes, el Estado le devuelve a los dos, digamos que dividen la sociedad en 10 segmentos, dependiendo de su nivel de ingreso. Entonces, toman el promedio de lo que paga, digamos, si contamos de abajo para arriba, ¿verdad? El primero decil, se llaman deciles porque se divide entre 10. Entonces, el primer decil y el segundo decil son los sectores, digamos, más pobres. El tercer decil es el que, digamos, media baja, y ya empieza ahí va para, y cuarto y quinto, y ya el décimo decil es el top, los que andan en jets y los big pics. Sí, los VIP, ¿verdad? Entonces resulta que lo que están haciendo en Uruguay es que lo que paga el tercer decil en impuesto en el IVA, ese promedio se lo devuelven mensualmente a los que están en el primero y segundo. Al primero y al segundo decil. Es decir, no hay canasta básica, no hay ningún tipo, digamos, de exoneración. Es decir, el arroz, todos pagan el 13%, ¿verdad? Pero se lo devuelven al final de mes a esos sectores más pobres. Entonces es plata que les llega a las cuentas. En Uruguay no son números, no. Es una cuenta bancaria o una tarjeta, si usted no tiene cuenta, le llega a los sectores más pobres. Y eso hace entonces que disminuya más bien la pobreza en un 2%, mientras que ahora sin esa IVA con devolución, la pobreza está aumentando en 1%. Porque además esos sectores que son, digamos, que andan más pobres, ¿verdad? Que andan, como dicen, coyol quebrado, bueno, a veces coyol quebrado, coyol comido, todo lo que les llega lo gastan. Entonces eso lo vuelven a inyectar a la economía y hay una dinamización económica que permite, porque la gente no se guarda esa plata que le llega,
Sí, mentira que la ahorra. No, ¿por qué? Porque más bien lo que hace es comprar un poquito más de arroz, un poquito más de leche. Y eso es lo que aquí, en una propuesta realmente integral, porque lo que decíamos nosotros es una propuesta fiscal, sí, pero ¿cómo tiene que ser? Justa, progresiva, integral y solidaria. ¿Qué significa eso? Que la riqueza sea la que pague, o sea, que la gran riqueza pague, que sea integral en el sentido de que todo el mundo esté incluido, ¿verdad? Y además con dos componentes que aquí no se hablaron, que es la lucha contra la evasión fiscal y la reactivación económica. Porque sin reactivación económica tampoco puedes pretender aumentar el impuesto. Si no hay dinamización de la economía, si no hay mejora en los negocios, pues no se pagan impuestos. Y entonces el Estado se mantiene en ese déficit. Nosotros habíamos calculado que haciendo una propuesta así, basado en esos pilares, gasto, ingreso, recaudación y reactivación, se podía eliminar lo que se llama el déficit primario, que es la diferencia entre lo que le entra al Estado, al gobierno central, porque eso es otra. El déficit es del gobierno central, no es de la Caja, ni del ICE, ni del Recope. Esas instituciones, cada quien anda ahí con su modelo, ¿verdad? Y todos son más o menos relativamente estables. El problema del déficit está en el gobierno central. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que aprobamos hoy? Un parchecito. Resulta que eso que aprobamos hoy, que aprobaron la Asamblea hoy, más o menos se espera recaudar el 1,5% del Producto Interno Bruto. De un 8%, ¿verdad? ¿Cuánto es el déficit primario? Hace poco, cuando yo salí a la Asamblea, era 3.8% del PIB, que en términos cristianos viene siendo 1 millón de millones de colones por año. Este proyecto recaudará 500,000, poco menos, millones de colones. Significa que el déficit el otro no 500 se va a eliminar. Lo que va a pasar es que se va a reducir el ritmo de endeudamiento, pero el endeudamiento va a continuar. O sea, que dentro de un año, probablemente vamos a estar hablando de esto mismo. Vamos a estar hablando de esto mismo porque esto no solucionó nada. Y todo el mundo más pobre y todo más caro y los grandes privilegiados, muy bien, gracias, todos felices y contentos. ¿Y los funcionarios públicos? Bueno, los funcionarios públicos, porque también creo que vienen golpes duros. Vienen golpes duros. Yo creo que ha habido todo un proceso también de deslegitimación, ¿verdad? Y de ataque al empleado público. Y como en todo en el país, hay buenos, hay malos, hay mediocres y hay de todo. De todo hay en la viña del Señor. Y hay un gran problema aquí, es que en materia de derecho laboral se determina que más bien siempre debe haber un avance en materia laboral, no deben haber retrocesos. Y para ir cerrando, porque veo que ya aquí la cosa ya se nos va la hora. Sí, el gran problema aquí no es hablar de cesantías de lujo, es ¿por qué en el sector privado los trabajadores siguen, aunque le hayan dado 10 o 15 años leales de servicios a una empresa, ¿por qué solo me dan 8 años de cesantía? Pero esa discusión nadie le está dando. Bueno, esas son las cosas que me parece que habría que discutir. Que revisar. ¿Verdad? Y ahí bueno, dejo para... un saludo a Alejandro Álvarez, saludos, Edgardo Araya, Jorge Salas, Sonia Cruz en Guapiles, saludos compañeros de Guapiles, Pocosí, muy buen programa, igual a Maribel Carballo, Matea Plátano, Oscar Sánchez. Ya se nos fue la hora. Pero nos quedan 3 minutos. Nos quedan 5 minutos. El hombre que manda aquí de los tiempos está haciendo señas 5 minutos. En 3 minutos, ¿cuál es tu opinión? Porque en estos días me llamó mucho la atención escuchar a un muchacho Rodolfo Ulloa, y a mismo Villalta pidiendo, digamos, que la huelga ya tiene que ir aterrizando. ¿Cuál es tu opinión personal, así en 3 minutos, sobre este tema? Sí, yo creo, primero, un profundo respeto a la autonomía sindical, ¿verdad? Solo ellos saben, porque son los que han tenido que asolearse, que mojarse, que recibir insultos, en fin, que recibir toda la presión de los grandes medios de comunicación que han intentado por todos los medios deslegitimar un movimiento que a mi juicio es justo. Pero la huelga tiene una razón de ser cuando hay presión para algo.
Yo coincido en que en este momento en que, por ejemplo, va prácticamente todo el mundo se ha reintegrado, que han quedado solo los gremios del magisterio, la huelga no tiene sentido, carece de sentido porque ya el gobierno ni siquiera las toma en cuenta, ¿verdad? Ya el curso lectivo... Ni los medios de comunicación ya no son noticias. Entonces hay que considerar que toca guardar fuerzas porque podrían venir o vienen luchas fuertes, y entonces bueno, yo por lo menos sí considero que debería guardarse un poco las energías y saber también cuándo, a veces las cosas se logran, a veces no se logran, pero eso no significa la debacle total. Creo que también hay que saber cuándo uno pierde un pulso. Y bueno, uno más bien es de sabio reconocer, decir, bueno, esta la perdimos, nos recomponemos porque no es la última, van a seguir otras, vamos a poder ganar. Así como hemos ganado muchas, ahí también se pierden otras. Y ese es el juego, digamos, democrático, ¿no? Y el juego que nos plantea esta sociedad. Entonces, si me pregunta a mí, yo considero que también una huelga no tiene razón de ser, porque en este momento además, no crea, la gente cree que es que seguro se la tiran en el rico y que son unos vagos. No, es desgastante estar en huelga. Es muy desgastante porque primero la gente sabe que tiene cosas pendientes que hacer, la gente sabe que tiene un trabajo que ir a hacer, pero todos los días tiene que ir a concentrarse ahí, tiene que estar ahí. No estamos hablando de los que se van a pasear y eso, porque esos no deberían estar en huelga, esos deberían estar fuera de cualquier, y deberían estar sancionados, por supuesto. Pero los que realmente se toman en serio el tema de la huelga, termina siendo una carga también mental, ¿verdad? Muy fuerte, eso, es decir, desgasta mucho también. Así que yo sí también me uniría a esa recomendación, pero insisto, finalmente quienes toman la decisión son las bases sindicales, a quienes les respetamos total autonomía y solo ellos saben, eso decía mi mamá, eso es lo que la sabe la reza, solo el que ha pasado y ha tenido que pasar por todo lo que han pasado ellos y ellas, son los que deben tomar esa decisión. Nos vamos, pero con un compromiso, Luis. Pienso que hay un tema ahí que lo hemos estado hablando y yo sé que aquí está el hombre correcto para hablar, que es el tema de la minería de Cruzitas. Se vuelve a revivir, entiendo ahora el tema con el posible, digamos, juicio con bueno, creo que es un tema, si Edgardo no lo permite, porque algunos compañeros, sobre todo los compañeros de la zona norte, que nos ven mucho allá, Milena, en Upala, Guatuso, que pudiéramos más adelante, Edgardo, si usted nos permite, que habláramos sobre ese tema. Encantado, porque que es para un programa completo. Claro, es un programa completo. Y sobre todo ahora que se calienta. Claro, sobre todo que además estamos ante una ofensiva para ir colocando como en la opinión pública de que es lo que está pasando ahora en Cruzitas es terrible y que mejor hubiésemos dejado la empresa minera. No es así. No es así. Pues entonces tenemos tema y hay que agendarlo, ¿verdad? El otro año vamos a conversar. De esta manera estamos llegando, Daniel, ya se nos fue el tiempo. Edgardo, un placer siempre conversar con usted. Muchísimas gracias. De esta manera estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecerles, que Dios me los bendiga esta semana. De hoy en 8 aquí estaremos para cumplirles a ustedes con este deber, con todos los comunalistas. Que pasen muy buenas noches. Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón.